A ver, sí, ahí estamos ya en grabación. Ahí ya. Ya tengo el micrófono. Listo, hermana, excelente. Que vaya a leer, se acerca un poquito el micrófono. Así. Hechos 5. Gálatas capítulo 1. Ah, mentiras, aquí sí. Apocalipsis capítulo 12, que fue con el que empezamos. Apocalipsis 12. Hechos capítulo 1. Dice... Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Entonces estamos todavía estamos en Jerusalén, ¿cierto? Todavía estamos en Jerusalén. El capítulo 5 pega derechito con el 4. Eso no es que el narrador hizo una pausa distinta, sino que sigue hablando del mismo tema. Porque cuando termina diciendo que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de la venta. Capítulo 4, verso 34. Lo ponían a los pies de los apóstoles y le era repartido a cada uno según su necesidad. Así José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles llaman Bernabé, que significa hijo del consuelo, vendió una heredad que tenía, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En cambio, un hombre llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una posesión. Ahí está, ya estamos en el capítulo 5, ¿cierto? Sí, lo subo. Entonces, yo volteo un poquito este ventilador. Eso, mire, él arranca derecho, ¿sí o no? Está directo. Él ahí no ha cambiado de tema todavía, sino que está hablando lo mismo. ¿Quién lee, por favor, desde el capítulo 5, verso 2 en adelante? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Espera un momentico, hermana. Ananías, ¿por qué Satanás? ¿Por qué el adversario? Satanás no es un nombre propio. El adversario, el enemigo tuyo. ¿Por qué tu adversario llenó tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu de Santidad y a quedarte con una parte del precio de la heredad? La pregunta fue, ¿por qué el adversario ha llenado tu corazón hasta inducirte? Dice la versión mía, Reina Valera 2000. Ha llenado tu corazón hasta inducirte. ¿Por qué el adversario pudo llenar el corazón de Ananías hasta inducirlo? ¿Llenarlo de qué? De avaricia. De avaricia. Este man está nítido, Está nítido, se la tiene. Está nítido. ¿Quién lo llenó de avaricia? El adversario. La avaricia es pecado. Y por ahí dice la Biblia que la avaricia es de los peores, como si hubieran pecados peores, unos que otros. O sea que por eso fue que murió en la lista. O después de que él terminó de hablar eso. Murió por mentir al Espíritu de Santidad, ¿cierto? Sí. Pero ¿quién lo indujo a la mentira? La avaricia. Pero ¿quién lo indujo a la avaricia? ¿De qué llenado su corazón? De avaricia. El diablo, el adversario, el enemigo lo llenó de avaricia. Aquí venía un amigo y ahora está muy ocupado porque tiene mucho trabajo y tiene que conseguir mucho dinero. Entonces ya, él quiere venir, pero ya no puede. Un día esto volverá.
si el Señor lo permite. Entonces dice el verso 4, hermana, ¿cómo dice? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. A ver, léalo otra vez despacio y haciendo los signos de pregunta ahí. Reteniéndola, ¿cómo dice? Reteniéndola. No se te quedaba a ti, Eso, correcto. y vendida no estaba en tu poder. Epa. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Muy bien. Epa. Eso. O simplemente es que el asunto es que... Epa. No tenía ni que venderla. Pero ¿qué es lo que pasó? Veníamos hablando de qué? De que venían haciendo... No, venían haciendo... Eso. Entonces, como yo quiero entrar también a participar en lo mismo, entonces, como yo sé que todos andan ahorita con corbatas, con bien vestiditos, y eso como que me puede permitir una apariencia para subir allá al altar, para subir allá a la silla de ese. Hágase ahí porque... Eso, ahí da más ventilación. Mire, vea. Entonces, él entrando en lo que venían haciendo, pero es que la diferencia es que los que la venían haciendo, lo venían haciendo de corazón. ¿Corazón qué? Voluntariamente. El otro fue por entrar a la moda. El otro dijo, no, yo quiero hacer lo que hacen ellos, pero no le alcanza, no tiene el corazón voluntario, no tiene el principio, lo básico, el corazón, lo voluntario. ¿Sí estamos ahí más o menos? ¿Sí o no? Venían haciendo algo y él quiso entrar dentro de los que otros hacen, pero es que esos otros lo están haciendo de corazón voluntario. Lo principal es el corazón voluntario. Éxodo capítulo 35. Eso, ¿sí o no? Y esa fue la falla, porque no había una voluntariedad, no había un corazón voluntario. Por eso el corazón pudo ser lleno por el adversario de avaricia. No había un corazón voluntario. Éxodo capítulo 35. Éxodo 35. Te voy a decir. Pues que estas gafas, hombre. A ver, ¿yo para qué me quito los ojos, hombre? Éxodo 35. Le voy a decir qué pasa en Éxodo 35. En Éxodo 35, bueno, eso comienza desde Éxodo 24. Comienza hagamos el 24 primero, perdón. Éxodo 24 para que sepamos qué pasó en el 35. Éxodo 24. Hágame un favor y me lo leen hasta el verso 8, por favor. Yo voy descansando un poquito la garganta aquí. Éxodo 24 hasta el 8. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Un momento, téngalo ahí un momentico. El Señor expone su ley, Moisés expone la ley de Dios. ¿Dónde pasó eso? En el capítulo 19 pasó eso. 19:4. Vosotros visteis lo que dice a los egipcios. Voy a leer un poquito. Y cómo os tomé con alas de águila y os he traído a mí. 19:5. Ahora, si dais oído a mi voz, guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Esto di a los israelitas. Primera de Pedro
Primera de Pedro o Segunda de Pedro. Primera de Pedro 2:9. ¿Cierto? Vosotros seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Esto di a los israelitas. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de las palabras que el Señor ha mandado. Verso 8. Y todo el pueblo respondió a una: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Esas son las promesas del pueblo. Las promesas de Dios y las promesas del pueblo. El pacto se hace entre Dios y su pueblo, ¿cierto? Estamos ahí. Entonces, está diciendo lo mismo. Esas son las promesas del pueblo. Sí, lo haremos. Siga, hermana, 24:4, ¿cómo dice? Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esta es, ahí está, para poder haber pacto tiene que haber sangre, ¿cierto? El pueblo, el Señor expone su parte, el pueblo dice: sí, haremos. Vamos bien, pero ¿qué pasó con ese pacto? Lo dice Jeremías 31:31. Y he aquí vienen días en que haré con la casa de Israel, con la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. ¿Cierto? Porque ellos no permanecieron en mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Eso lo tiene Jeremías 31 en adelante. Hebreos 8:8 no dice esa parte: aunque fui un marido para ellos. ¿Cierto? Y este es el pacto que haré con Israel, con la casa de Israel, es decir, los dos casas, casa de Israel y casa de Judá. Este es el pacto que haré con todo Israel. Mi ley, mis leyes, las pondré en su mente, en su corazón las escribiré, ¿cierto? Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, el pacto nuevo, el nuevo pacto, está basado en mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas en las que está basado el pacto? Hebreos 9:18 menciona algo así. Hebreos 9:18, el que lo encuentre primero lo lee. Lo voy a leer yo primero entonces. ¿Quién lo encuentra primero? Hebreos 9:8 dice. ¿De dónde? 9:18. ¿Cómo dice? De dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Eso, ¿sí o no? Está diciéndome que el nuevo pacto, el anterior no fue instituido sin sangre. Porque está hablando de Hebreos 8, ¿sí o no? De Hebreos 8:8, ¿cómo dice? He aquí vienen días, y vuelve a mencionar a Jeremías 31:31, ¿cierto que sí? Eso, es el mismo pacto. Todos los pactos, para haber pacto, tiene que haber sangre. Sí, porque Jesucristo dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que la cual, Lucas 22:20, la cual es el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por vosotros. ¿Estamos bien? Pero entonces, escúchenme aquí. No le presta atención a Aníbal, Yuri, que ese tipo... Mire, vea. De aquí para adelante, verso capítulo 25, empiezan al Señor a dar una lista de cosas para hacer el santuario. Capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27, da unas instrucciones. En el capítulo 35, esas instrucciones que están desde el capítulo 24 hacia adelante, se empiezan a ejecutar. Se empiezan a ejecutar las labores de la construcción del tabernáculo. Présteme la atención, capítulo 35, le voy a leer. Bueno, léalo por favor, hermana, del verso 1 hasta el verso 3 tan siquiera.
Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Siga, el otro. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Un momentico. Entonces, se va a empezar a ejecutar las labores del tabernáculo. Cuando yo leo desde capítulo 24, me dice que primero se hace un pacto. Ojo. Luego se manda a hacer el tabernáculo y da todas las instrucciones desde el capítulo 24 en adelante. En el capítulo 35 se van a empezar a ejecutar las labores ¿de qué? Del tabernáculo, de hacer el tabernáculo. Ojo, ¿con qué se empieza? Se empieza diciéndole, 6 días trabajarás, pero el séptimo día será santo. Será, en la versión mía dice, sábado de completo reposo. Esta palabra sábado de completo reposo, en hebreo dice Shabbat, Shabbatón. Inclusive, esta palabra Shabbat, Shabbatón, juntas solamente están 6 veces en el Antiguo Testamento. En muchas partes dice Shabbat, en muchas otras dice Shabbatón. Pero en las únicas partes, solamente 6 veces se dice Shabbat, Shabbatón, dando alusión a un día especial. Por eso aquí la versión mía dice sábado de completo reposo. Inclusive en Levítico 16:31, cuando habla de las fiestas de Yahweh, de Jehová, donde dice Yom Kippur, dice que Yom Kippur es Shabbat, Shabbatón. Pero ojo, van a construir el tabernáculo. Van a construir el tabernáculo, que es una obra, ¿cómo decirlo? Sagrada, es una obra magna. Pero aún así se tiene que respetar el día de reposo. El Señor comienza de esta manera, porque van a empezar a trabajar con respecto al tabernáculo, con respecto a una obra sagrada. Pero el primer mandamiento que se da antes de comenzar es 6 días trabajarás. Es decir, no porque sea para el tabernáculo. Aún así como sea, hay que detenerse en día de reposo. Y como van a hacer cosas para el tabernáculo de oro, de plata y de bronce, tiene que tener el horno prendido. Por eso dice, no encenderéis fuego. ¿Por qué? Porque están hablando de trabajo. Ananías y Zafira. Ojo, antecitos se leía en el capítulo 4, finalizando. Voluntariamente vendían las cosas y las traían. Se va a empezar a hacer un tabernáculo. Éxodo 35, ¿cierto? Del 24 en adelante se llama la congregación de Israel, se hace un pacto con sangre, se rocía sangre. El pueblo dijo, sí lo haremos, cumpliremos el pacto y todo lo que está estipulado en su ley. Pero ellos incumplieron, ¿cierto? En el futuro, aquí todavía no han incumplido, más adelante van a incumplir. Ojo, cuando van a empezar a hacer el tabernáculo, capítulo 35, verso 10. Voy a leer, versión Reina Valera 2000. Y todo sabio de corazón. Bueno, voy a leer el 4. El 4 dice, la hermana lo leyó. Moisés dijo a la congregación de Israel, esto es lo que el Señor ha mandado. Verso 5, tomad entre vosotros una ofrenda para el Señor, todo liberal de corazón la traerá al Señor. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles. Y da una lista. Ojo, verso 10. Todo sabio de corazón, de entre vosotros, venga a ejecutar. Escúcheme esta parte. ¿Cómo dice la 60 ahí, hermana, en el verso 10? Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Muy bien, mire la versión mía. Todo sabio de corazón entre vosotros venga a ejecutar todo lo que el Señor ha mandado. Para poder ejecutar, ¿qué primero se exige? Que sea sabio.
sabio de corazón, para que pueda venir a ejecutar. Verso 20. Entonces la congregación de Israel se retiró de la presencia de Moisés, y todo voluntario a quien su corazón estimuló trajo una ofrenda al Señor para la obra de la tienda de la reunión y para los vestidos sagrados. Y vinieron tanto hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, sortijas y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos trajeron una ofrenda de oro al Señor. ¿De dónde sacaron esto? De Egipto. ¿Quién se los dio? Los egipcios. Ojo, mire, todos trajeron zarcillos, sortijas, brazaletes, cadenas. ¿De dónde lo sacaron? De los egipcios. ¿De dónde salió? De Egipto. Hay una cosa curiosa que pasó en el capítulo 33 de Éxodo. En el capítulo 33 de Éxodo, voy a leer desde el verso 5. Entonces el Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, vosotros sois un pueblo de dura cerviz. Si yo fuera con vosotros, en un momento podría consumiros. Quitad vuestros atavíos para que yo sepa lo que os he de hacer. Verso 6, para que lo resaltemos. Entonces los israelitas se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. A mí me parece curioso esto. Los israelitas empezaron a despojar desde el monte Horeb, ¿sí o no? En el capítulo 35 ya se habían despojado y lo entregaron, tanto hombres como mujeres. ¿Vamos bien? ¿Sí estamos? Sí, señor. Ojo, todo era ¿qué? Voluntario. Capítulo 36, verso 5 de Éxodo. Y dijeron a Moisés, ¿quiénes? Bezaleel y Aholiab. Dijeron a Moisés: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Señor mandó que se haga. Verso 6, 36:6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento. Mandó a decir: ninguno haga más ofrenda para la obra del santuario. Así el pueblo fue impedido de ofrecer más. ¿Cómo dice la versión 60? Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. ¿La clave cuál fue? El ánimo voluntario. ¿Quién da el ánimo voluntario? El espíritu voluntario. El corazón voluntario lo da el Señor. El corazón sabio, ¿quién lo da? El Señor. Yo tengo que disponerme para que el Señor me haga un corazón sabio para poder ejecutar. Éxodo 35, 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros, venga y ejecute. Venga a hacer. Hechos capítulo 5. Ananías, ¿por qué engañas? ¿Por qué mientes? Usted no es así. ¿Usted para qué quiere hacer lo que no es? ¿Usted por qué quiere... simplemente se disfraza, se pone un traje, se viste, se pone en corbata, nos ponemos sacos o lo que sea, pero lo importante no es el exterior. Pedro dice ya, primera de Pedro 3, ¿o es segunda o primera? Primera de Pedro 3:3, que el atavío no sea el externo. ¿Es primera de Pedro o segunda de Pedro? ¿Quién la tiene? 3:3. No, primera de Pedro. Sí, primera de Pedro 3:3. Vuestro atavío no sea el externo. Vea, está muy bien que nos disfracemos. Está bien, yo no estoy diciendo que no sea, que sea malo. ¿Pasa que no se puede disfrazar? Sí, claro, se pueden disfrazar. Pero ¿cómo así? Sí, de evangélico, de creyente, se puede disfrazar y ponerse sacos, pues, como aparentar una justicia que no lo es. Porque como no la practico, entonces tengo que aparentarla.
No estoy diciendo que también entonces nos vistamos de cualquier manera, no. Ya Pedro me dice que mi atavío no sea el externo, no sea el de afuera. ¿Cierto? Está bien. Es decir, las religiones no son malas, hombres. Yo nunca he escuchado a un pastor decir, hermanos, vayan a pecar, a matar. No he escuchado en misa a un cura decir, no, después de la misa vaya a robar, a beber. No, yo no he escuchado a un cura decir así. Las religiones son buenas. Lo tienen ahí sentado. Le dicen que hay que obedecer el mandamiento, le dicen que hay que obedecer la palabra de Dios. Les leen la Biblia, cantan, lloran, brincan, se sienten. Está muy bien, la religión está bien. Pero es que no es lo exterior, hombre, es lo interior. Sí estamos, sí. Yo creo que la invitación es esa. Mire lo que le pasa a Ananías y a Zafira en ese asunto de apariencias, de aparentar, de querer engañar al Espíritu de Santidad. Porque creemos que caminando en nuestras justicias, no, es que el pastor dijo que es que no hay que obedecer, no hay que hacer justicia. No, el pastor dice que hay que obedecer. Espérame, el cura dice y el pastor dice, hay que obedecer la palabra de Dios. Pero luego le dicen, no, pero no toda, un pedacito sí. Y entonces ahí tenemos como un complique, como yo no sé cómo decirlo, hombre. Entonces tenemos un sí pero no es como los que digo yo, sino ese asunto de que, hermanos, obedezcamos la palabra de Dios. Pero es que eso es para Israel, eso no es para usted. Y luego le sacan unas ideas todas locas. Bueno, en fin. Si el Señor nos está mandando a ser sinceros, yo creo que nos está mandando a entregarnos, ¿cierto? A rendirnos. Ojo. Entonces, Ananías y Zafira, ¿por qué mienten? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 5, hermana, capítulo 5, verso 5. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Siga. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabía lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Momentico. Ya le hicieron juicio a Ananías. Oiga, hermano Brian, ¿por qué no sacó agua de allí para el café? Esa agüita era para tomar, pero bueno, no importa, compramos más. Oiga, Ananías, aquí ¿qué pasó, hombre? Como que le están dando la oportunidad a la esposa de que... Sí, de reivindicarse, que no Pero ya se habían... ¿Cierto? Pero ya se habían como que puesto de acuerdo. Ya se habían puesto de acuerdo, sí, claro. Eran una carne, eran marido y mujer. Entonces, de lo que sufre el uno, sufre el otro. Claro, yo sufro lo que sufre Daniela. ¿Sí o qué? Pero así está desvelada con la niña y yo voy allá y la veo mujer, y yo con ganas como de pelarme por ella. Y yo creo que sí. Y se queda con las ganas, ¿cierto? Claro, y si él tiene que trabajar el otro día. Claro, hay que madrugar. Entonces, si él se desvela, entonces la esposa sigue durmiendo. Nadie. provee. Claro, ahí tiene un problema. Gracias, hermano. Por eso- avaricia también es idolatría. Por eso son... La avaricia del mercado, El avaricia del mercado. La avaricia del mercado y de pagar los servicios. Para eso es un equipo. Hay un equipo de trabajo ahí. Hay un equipo de trabajo ahí. El uno se trasnocha y el otro descansa. Luego, entonces, la una cuida y el otro provee. A un equipo de trabajo. ¿Le ayudo a cargar o qué? ¿Le ayudo? Oiga. ¿Y en la congregación? Me ayuda, es que es mía sola. Claro. Ah, Oye, pequeño, Ay. la parí, que no hay que ir, pero no, estamos aquí. ¿Sí o no? Y que los hijos son de la mamá, que no sé qué, cuando les conviene. Bueno, entonces dice, Zafira, le están dando ahí la oportunidad, pero sufren de lo mismo. Me hizo acordar esto de un texto que dice, la mujer crédula, la mujer creyente, cuando tiene marido que no es creyente, no lo deje, porque el marido es santificado en la mujer creyente. Pero él está desantificado. Eso, ese es el punto.
Y asimismo el marido que es creyente y la mujer no la deje. ¿Cómo es santificada la pareja? ¿Cómo es santificada la pareja? La pareja santificada en el marido, en la pareja. ¿Cómo es santificada la pareja en el creyente? El incrédulo en el creyente. ¿Cómo es? ¿Cómo lo veo? Yo lo veo de esta manera. Le dice el marido que no es creyente a la esposa que es creyente. Le dice, el sábado nos vamos a ir de paseo. La mujer creyente le dice, no, el Shabbat no podemos ir porque tendríamos que ir a comprar, vender, pagar transportes, cosas de eso. Pero es que no importa porque sí o no. El marido, pongámoslo así, el marido que no es creyente entonces dice, amor, vea, traje un chicharrón porque entonces voy a comer cerdo. Entonces la mujer que es creyente le dice, no, es que aquí el cerdo no es comida y le da ejemplo. ¿Cierto? Entonces, al cabo del tiempo, el marido que no es creyente empieza a saber y a programarse para sus paseos. Entonces, la mujer me va a decir que no el sábado, pero el domingo sí. ¿Y para qué llevo cerdos si la mujer dice que no es comida, entonces no lo va a fritar, entonces no lo llevo? Claro. Y entonces esas personas que no son creyentes van viendo al creyente ejecutar, hacer, porque ve que la persona cree. Entonces llega el momento en que los familiares, algún asunto, dicen, vea, un pedido. Entonces le dicen, no, vea, no le lleve eso a mi hermana, yo lo recibo porque ella está en Shabbat, no se lo va. O vea, si le deben algo, yo lo pago porque para que no le interrumpan. Eso es ser creyente. Entonces los demás van viendo. ¿Se santifican cómo? Yo creo que en esa manera, en el testimonio del creyente, entonces el que no es creyente va viendo y se va acercando. Como dijo por ahí una vez a alguien que en un video decía que una mujer creyente tenía un marido que la trataba muy mal y la mujer lo trataba muy bien. Entonces después dijo, el tipo se arrepiente y viene a la iglesia esa y entonces le dice a la mujer, es que ¿usted por qué me trataba tan bien sabiendo que yo la trataba tan mal? Entonces ella le dice, es que yo lo trato muy bien a usted porque yo sé que usted va para el infierno y allá le va a ir muy mal. Entonces yo lo trato bien para que cuando llegue al infierno pues sufra allá y no sufra acá. Pero ayer empieza a ir a la iglesia antes. Eso. Bueno, esa es la idea, ¿sí o no? Pero sí ve que el marido es santificado. Entonces le dan la oportunidad a la mujer, a esta muchacha, a esta señora. Pero ella no se arrepintió. No se arrepintió. Capítulo 5. Oiga, aquí este grupo, a mí me gusta mucho ese grupo. Este grupo mezclado, Maranata, el grupo mezclado, Maranata, se comunican lo más de bueno. Unos sí, otros por acá, otros por allá. Oiga, señorita Maranata chiquita. Capítulo 35, verso 9. Capítulo 5. 5, verso 9. Hechos. Y hay agüita para la aromática, hay más café allá en la cafetera. dice, Yo veo por ahí el pastor con tinto. Por aquí también un pocillo y a los lados cuidado con eso. Doña Socorro ya tomó el tinto. Ya vino temprano y tomó tinto. Ella vino y tomó tinto. Usted no había llegado. La hermana Yuri ya tomó tinto. También tomó tintico. Usted se dio cuenta que que no habían tomado tinto porque llegó tarde. No, y que cuando yo tengo una camisa tengo que llamar a toda la congregación y esperar otros 5 o 6 meses. Los que llegamos temprano hicimos el tinto y tomamos tinto. Sí, yo por lo que yo hago mis cosas. Yelkin, ¿tomaste tintico? Sí. También tomó tintico. No, yo no me estoy sola. Por eso, pero tomó tintico. No. Yelkin llegó temprano. Excelente. Yelkin llegó temprano. Así yo llegué tarde por traer. Pero ahí está, tranquilo, puede estar libre. Puede hacer su aromática. Hay agüita caliente. Marta también es una romántica. Capítulo. Marta está durmiendo. Oiga, hermana Dana, no le haga caso a su papá. Lea más bien porque. y Pedro le dijo,
¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pregunta. Venga, yo hago una pregunta ya a usted. ¿Hizo bien o hizo mal Pedro? Ah, esa es la costumbre judía. Oiga, La costumbre judía es enterrar lo más rápido posible al muerto. ¿quién le preguntó a Así Jairo? tenía que pasar, ¿no? ¿Ah? Así tenía que pasar. ¿Qué? ¿Que tenía que morir o que tenían que enterrarlo rápido? Ah, no, rápido. No, es que preguntó que por qué rápido, porque la costumbre judía es esa, enterrarlo lo más rápido posible. O sea, que por ahí no hacen funeral y no lo llevan a todo eso. No. Bueno, vea, entonces seriamente aquí dice, y no gran temor sobre toda la iglesia. Ese temor es que Eso es lo que estoy diciendo yo. ¿Hizo Pedro mal o bien? A ver, Pedro los mató. ellos mismos mataron. Es que ahí está como muy sospechoso eso, hombre. Pedro como que los acusa. ¿Entonces lo mató quién? ¿El ángel de Jehová vino y lo mató o qué? ¿Quién lo acusó? El espíritu. El Espíritu. ¿Sí o no? Ya que sabe Pedro. Entonces la justicia. Pero no sabe nada. Lo mató la justicia de Dios. Pues la justicia de Dios. Porque Pedro Entonces la ley se cumple o no. se cumple. Ah, pero es que en el Antiguo Testamento se cumple, pero aquí es que nadie muere, que porque incumple la ley nadie muere. Oiga, Que porque no lo apedrean, que porque no... la pregunta mía. Ya. Pero entonces, ¿por qué no sigue diciendo todo eso? ¿Cómo, hermana? ¿Por qué no sigue sucediendo eso? ¿Cuál qué es? ¿No es el que dice mentira se muere ahí mismo? Sí, sí muere. Ay, yo la contesta en la batalla, no me la sé. No, pues, digo Si yo. muere, usted mismo ahorita, ¿qué es matar? No ha matado. Es si muere, saben que si muere. Oiga, pasó esa volqueta y todo esto vibró, hermano. En aquel tiempo, cuando estaba muerto en derecho y pecado, entonces que dice muere. A esa velocidad que pasan las Pero volquetas. acá es, o sea, Man, ahí me dio el desquite, yo. Yo estaba hablando de las cosas literales y usted me habló de las que Jesucristo vino a poner aquí. pero acá dice que lo sepultaron, que todas Ah, esas ¿por qué no cosas. sigue pasando qué? ¿Por qué no lo sepultan de una? No, porque no se mueren cuando mienten. No, por eso, ¿qué es lo que usted me está preguntando, vos, Santi? Que por qué no sigue pasando si una persona miente. Se muere de una. Bueno, ¿y por qué no se sigue, y por qué no se mueren si roban? ¿Por qué no se mueren si infringen el día de reposo? Si infringir el día de reposo da muerte instantánea. Pero entonces ahí sería que entonces estamos hablando espiritualmente nada más, o porque acá dice que lo sepultaron, Bueno, hablemos que, espíritu. que expiró, entonces ¿cómo sería eso ahí? Pero venga, Vea, entonces mire, la vea. pregunta para que le responda Sí, a la que yo le sí. hice primero. Sí. Hermano Brian, yo le recibo también. Sí, señora, no, decía que mi hermano era la gana. No, me acuerdo porque la avaricia es pecado. Vea, hombre, ahí dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia después de ese acontecimiento. No le ponga ahí que te da la cosa. Mi pregunta para mí que estoy en la Vino pecado. gran temor. Bueno, ese temor es que Yo creo miedo. que ese miedo, sí. Ay, qué miedo, no me pueden decir mentiras porque nos morimos. Hagamos una cosa, Jadel, búscame ahí en la concordancia Estoy rojita. preguntando como en La palabra novela, temor, en griego. serio. Amén, hermana. Amén, hermana, entre y sienta, vea. Oiga, vea, que se acerquen a ti ellos, a ti, no tú a ellos. Que entre ella. Y ahí cerramos la puerta. Y cerramos la puerta. Claro, hay que obligarlos. Hermano, hay que obligar a la gente, pues dele Yuri no es que de entre. las que obligan. Y se sientan. Yuri, déjala la que entre. Yuri, es la que entra, apenas cerramos la puerta. Y botamos la llave. No, mentira, muchacha, que aquí no es así. Y nada más los hijos obligados. Ey, ¿qué palabra temor hay ahí? En la concordancia. ¿Estamos en qué versículo? Sí, versículo 11. 11. 5:11. 5:11. Y no gran temor sobre toda la congregación y sobre todos los que oyeron estas cosas. 5401. ¿Qué dice? Dos nomás de azúcar, dos nomás. Sí, dos, por favor, gracias. Revuélvelo de una vez. Ya la cuchara para allá. Sigue habiendo jerarquía aquí. ¿Cómo es? ¿Cuál es la palabra? Primero al patrón, así, no, hágale. ¿Cuál es la palabra? Fobos. En el altar. Fobos. ¿Cómo? Fobos. Fobos, fobia. Fobia. Sí, siga, ¿qué dice? Déjalo así ya, Se compañero. le ha Preste- puesto el temor, alarma o susto. Eso. Respeto.
Respeto. respetuosa, temer, temor, miedo. Ajá. Ah, o sea que si es de miedo. Es fobos de fobia. Temor, miedo. Tengo fobia a los muertos, a las mentiras. Fobia. Eso. No, ya, duda aclarada. Puede predecir, seguir la hermana abogada, la hermana Yuri. Mire, vea. La justicia Yuri, haga la pregunta. lo mató. La justicia de Dios. La camisa de Ana dice que tu justicia es justicia eterna. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119, 142. Vea. Mire, el asunto aquí es el siguiente. Cuando alguna persona, sea la que sea, creyente o incrédula, infringe el mandamiento, infringe la ley. El incrédulo, eso es lo que hace él, pero el creyente no debería. Pero si el creyente falla, cae, infringe, también debe morir. Ezequiel 18 habla algo con respecto a eso, ¿sí o no? Hablar de la justicia y cierto. A ver, un momentico, detengámonos aquí un momentico. Antes se reunían, lo enjuiciaban y lo apedreaban. Lo sacaban del campamento y moría apedreado. Ahora entonces la ley, ustedes que están diciendo que la ley está vigente, entonces ustedes lo van a apedrear. ¿Sí o no? ¿Por qué no lo apedrean entonces? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Ah? En ese tiempo a la nación estaban los marcianos, que los llevaban entre los ancianos del pueblo. Había un grupo Había un grupo de jueces. Ajá. que juzgaba, Epa, y ellos eran los que ordenaban. epa. Ahora no hay eso. En el tiempo de Jesucristo estaba ese grupo. ¿Existía, sí o no? Cuando Jesucristo caminó sobre esta tierra, estaba ese grupo. Estaba el consistorio ahí. Sanedrín, se llamaba Sanedrín. Sí. La mujer que encontraron en supuesto adulterio, la llevaron ante Jesucristo para juzgarla y le dijeron, la ley de Moisés nos manda a apedrearlo. ¿Usted qué dice? Para tentarlo a él. Y nada más la encontraron a ella sola. Ese es el punto. Entonces la encontraron a ella sola y enseguida Jesucristo hacía parte del Sanedrín, ¿ok? Pero hay otro punto. ¿Cuál? Hay otro punto, porque digamos que lo encontraron a los dos. Pero Sí. ¿qué les digo? ¿Qué más les digo? El que esté sin pecado. No, Hay pero una enseñanza, hay una reflexión. no, pero no es que significa que el que esté sin pecado puede matar a otro. Sí. No, eso no significa eso. No. Pero la gente manda a pedrear. pero ¿sabe qué está diciendo? ¿Sabes que ustedes sí están bien comportados? Sí, no, pero es esto, vea. Es esto, es lo siguiente. Jesucristo escribe en tierra. Jesucristo escribe en la arena, empieza a escribir algo. La llevan la supuesta adúltera, las mujeres supuestamente en adulterio. Se la llevan a él para juzgarla. Él no es parte del Sanedrín. Tiene que llevarla al Sanedrín para que la juzguen allá. Tiene que llevarle las pruebas, tiene que llevar con el que estaba adulterando, si es que estaba adulterando. No están haciendo el proceso, el debido proceso. No están en justicia, no están obedeciendo la ley. Ya la están infringiendo. Cuando Jesucristo escribe los nombres de ellos en la arena, porque eso es lo que hace Él, escribir los nombres de ellos en la arena, ¿qué les está diciendo? Que ellos mismos son infractores del mandamiento, porque están por fuera de la justicia, se están saliendo del mandamiento de Dios. Al no llevarla donde tienen que llevarla, y no están cumpliendo con ninguno de los requisitos para ese juicio. Entonces, cuando aquí cogen un ladrón, un asesino, en esta sociedad ahora colombiana, a cada rato no lo sueltan porque lo agarraron y no les hicieron el debido proceso. Por eso se liberan tantos criminales, porque resulta que el oficial de policía, cuando le echó mano, es que no le leyó los derechos, o no le hicieron el debido proceso por cualquier razón, entonces lo tienen que soltar. Eso se llama la justicia. Eso es justicia. Entonces ahora quieren tentar a Jesucristo, a Yahushua. Le traen una mujer, una supuesta adúltera. Entonces el Señor le dice, ¿quién te juzga? ¿Quién te condenó? Ninguno, Señor. Bueno, yo tampoco la condeno. ¿Pero qué le dijo? Váyase y no peque más. Porque le di
es que era pecadora. Pero ¿quién dijo que era adúltera? Jesucristo no lo dijo. Ellos lo dijeron. Yo no lo tumbé. Usted lo tocó y por eso es que cayó el micrófono. Usted lo tocó. Ah, yo lo toqué. Vea, ¿en qué vamos? Entonces lo mató Pedro. Pero mató a Ananías y a Zafira. Los mandó a matar. Le dijo, patrón. Es más, Pedro no les dijo, vayan y vengan y traigan. Hay un asunto aquí, venga. En el Antiguo Testamento, por allá en la ley de Dios, hay un hombre que murió por infringir un mandamiento de la ley de Dios. Y no fue ni robo ni asesinato, sino que fue el día de reposo. Se puso a cargar leña. Se puso a cargar leña en el día de reposo. Se puso a cargar leña en el día de reposo. Y lo encontraron cargando leña. Entonces lo que lo encontraron, man, cargando leña en un desierto. ¿De dónde sacaríamos leña de man? ¿Hasta dónde tendría que irse a buscar un pedazo de palo para traerlo? En día de reposo. Lo cogieron, se lo llevaron a Moisés. Moisés, este fue encontrado cargando leña. ¿Qué hacemos con él? Y Moisés dijo, yo no sé. Vamos a preguntarle al patrón. Se fue para el tabernáculo. Señor nuestro, Hashem, Yahweh, Jehová, Adonai. A ver, nosotros hay gente, no hablemos de nosotros, digamos que hay un grupo de personas del cristianismo que dice que Jehová del Antiguo Testamento, que Yahweh del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo. Entonces, a este grupo de personas que creen que Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Entonces, Moisés va donde, el tabernáculo va donde Jesucristo. De una vez, ¿sí o no? Entonces, Moisés va donde Jesucristo. Jesucristo, encontraron a este cargando leña, ¿qué hacemos? Y Jesucristo le dice, que muera irremisiblemente. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Si Jesucristo es el mismo Yahweh del Antiguo Testamento, es el mismo Dios, entonces ahí está. Jesucristo le dijo que muere irremisiblemente. Eso dijo ahí, eso dice ahí, está escrito. ¿Lo buscamos o qué? Pero ahí está. Jesucristo le dijo que muera irremisiblemente. El único que he leído yo, o no sé si habrá otro por ahí, por ahora yo es el único que he leído eso, solamente he leído que ha muerto uno, que ha sido juzgado y apedreado, es ese, que lo mataron por infringir el día de reposo. Y Jesucristo fue el que lo mandó a matar. ¿Cómo suena eso? Muy duro, pero eso dice ahí. Jesucristo dijo que muera irremisiblemente. Entonces Moisés pasó la razón y lo enjuiciaron y lo sacaron del campamento y lo apedrearon por orden de Jesucristo. Si Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento, pues. ¿Vamos bien? ¿Lo vamos a leer o qué? Números 15. Vaya, pásale el micrófono ahí al compañero. Pero donde dice Jehová, me hace pone Jesucristo. Listo, de una. Como Jesucristo es Dios para mucha gente. Para mí no. A ver, ¿dónde empezamos? Estando los hijos de Israel en el desierto, Este tipo, qué hombre. hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se debía hacer. Ajá. Y Jesucristo dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jesucristo mandó a Moisés. Entonces, Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Números 15, 33 en adelante, 32 en adelante. Entonces, ¿se mueren o no se mueren? Sí, claro que se mueren. Por orden del patrón. Pedro no lo mandó a matar aquí a Ananías y Zafira. No, pero la justicia de Dios los mató. ¿La justicia de cuál Dios los mató? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Número 15, ¿qué hermano? Porque menospreció. Su mandamiento. Correcto.
El que menosprecia, eso, correcto. Está bien ahí el comentario, compañero, agregándolo ahí. Porque menosprecia, porque ni siquiera se arrepintió. ¿Quién sabe? En el 24, a eso que lo pusieron en la cárcel. Sí, Al mismo. sí. Pero lo murió la uno, pero Jesucristo dijo que lo mataran, pero tuvo un debido proceso. Yo creo que el tipo no se arrepintió siquiera, sino que en su creencia, en su soberbia, en su duro corazón. Sí, eso está muy bien ahí. no estaba declarado hacerlo. No estaba declarado todavía, hasta que lo enjuiciaron y Jesucristo dijo, no, que muere y Vamos a resucita. terminar de leer capítulos, nosotros leemos capítulos completos. ¿De quién? ¿De números? Estamos leyendo ¿De hechos? de números. De Ya números. acabada. ¿Qué pasó? Entonces ahí sigue diciendo. Vea el micrófono. Véalo. ¿Qué quiere hacer del perdón? Y Jehová habló a Moisés diciendo, venga, ténganme. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los vestidos, vea. A ver, Que se hagan franjas en los bordes de los vestidos. a ver. Por sus generaciones, pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jesucristo, como ustedes quieran, de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón ni de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jesucristo, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jesucristo, vuestro Dios. Pues porque es que aquí nos enseñaron a leer completo, entonces era para acá. bueno, amén. Hermana Dana, capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5 de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. ¿Dónde quedamos? Verso 12. Sigan el verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Un momentico, yo lo leo aquí. Permítame aquí una palabra, porque aquí dice una palabra clave. Los apóstoles realizaban muchos milagros y prodigios en el pueblo, y todos los creyentes solían reunirse en el pórtico de Salomón. Solían reunirse en el pórtico de Salomón. Es la costumbre. Lo tenían como costumbre. ¿Desde dónde lo leemos? Desde atrás estamos leyendo eso, ¿cierto? Si iban al templo a reunirse. Solían reunirse. Listo. Desde la fiesta de Pentecostés, pues estamos leyendo eso. Siga, hermana. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Oiga. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Un momentico, ojo, léalo bien, despacio, el 20. Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. De esta vida. Bueno, voy a leerlo aquí. Id, presentaos en el templo y hablad al pueblo todas las palabras de esta nueva vida. ¿Nueva vida? Sí, Aquí dice de esta vida. siga. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo.
Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban entre tanto. Vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Ojo, escuchen pues. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Un momentico, téngala ahí. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué estaban enseñando ellos? Lo hemos leído antes. ¿Qué enseñaban ellos? ¿Cuál es la doctrina que están enseñando ellos? La Torá. Capítulo 4. El último sermón de Pedro. Además, la última oración de Pedro. La oración de Pedro. Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. 24:25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Mesías, contra su ungido. Salmo 2:2. Porque en verdad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se juntaron en esta ciudad contra su santo siervo Yehoshua, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Daniel capítulo 9, versos 26 y 27, por ejemplo. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Extiende tu mano para que sanidades, milagros y prodigios sean hechos en el nombre de tu santo siervo Yehoshua. Los sermones de Pedro son referentes a qué. Los sermones de Pedro, cuando usted se regresa, siempre van a ser desde la Torá, siempre van a ser desde el profeta, siempre van a ser desde la ley de Dios. Le voy a leer un sermón de Pedro, capítulo 3, verso 12. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: israelitas, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Yehoshua, pero vosotros lo entregasteis y negasteis ante Pilato, aun cuando éste había decidido soltarlo. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un asesino, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La fe en el nombre de Yehoshua restableció las fuerzas de este hombre que vosotros veis y conocéis. Esa fe en el nombre de Yehoshua le dio esta completa sanidad que todos vosotros veis. Ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer. Así, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, que están en la profecía.
y él envíe a Yehoshua, designado de antemano, a quien es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que desde la antigüedad Dios prometió por medio de sus santos profetas. Porque Moisés dijo: el Señor vuestro Dios os levantará dentro de vuestros hermanos un profeta como yo. A él oiréis en todo lo que os diga. Y el que no oiga a ese profeta será desarraigado del pueblo. Todos los profetas desde Samuel en adelante, todos anunciaron estos días: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres cuando dijo a Abraham: en tu descendiente serán benditas todas las familias de la tierra. Habiendo Dios resucitado a su Hijo, lo envió primero a vosotros para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, vinieron sus sacerdotes y tienen la misma historia siempre. Se vuelve y se vuelve la misma historia. Todavía estamos en Jerusalén, estamos predicando en el templo o están predicando en el templo y siguen testificando al pueblo. ¿Siguen testificando qué? A los suyos. Pero muchos de los suyos no creen, pero otros de los suyos sí creen. Muchos de los suyos sí creen. A los que creen les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Al oír esto entraron de mañana en el templo. A ver, ¿en dónde estábamos? En el 28. No os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre. ¿Qué es enseñar en el nombre? ¿Qué es creer en el nombre? Es creer que Yehoshua es el Mesías enviado, predicado desde el Antiguo Testamento y enviado por el Padre. Cuando yo creo que el Mesías, yo creo en el Mesías, primero que todo, hay un Mesías prometido. Ahora el punto es creer que Yehoshua es ese Mesías, porque todos esperan un Mesías, todos esperamos un Salvador que viene del cielo o que es enviado desde allá. Desde allá lo mandan, no porque estaba allá, pero desde allá vino la orden. Se le dice, desde el Antiguo Testamento está prometido un Mesías. Ahora, cuando yo creo que Jesucristo es ese Mesías, entonces estoy creyendo en el nombre. Entonces, ¿qué es creer en el nombre? Creer que Jesucristo es el Mesías, que Yehoshua es el Mesías. Por eso les dicen, no hablen más en ese nombre, no digan más que Yehoshua, no digan más que Jesucristo es el Mesías. Ya les dijimos que no digan más eso. Eso está diciendo el 28. Ya les mandamos estrictamente que no enseñasen más que Jesucristo es el Mesías. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y aparte de eso, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque eso es lo que predicaba Pedro. Hermana, 29 en adelante. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Momentico. ¿El Mesías viene a qué? El Mesías viene Para como... dar a Israel. El Mesías viene como príncipe. El Mesías viene como salvador. Yeshua, como salvación. Y viene para dar a Israel Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para dar a quién? A Israel. Siga. Uy. 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Momentico. Vamos a detenernos un momentico ahí. ¿Cuánto va de grabación?
1:04. Bueno, yo creo que sí alcanzamos a terminar el capítulo 5. El espíritu de santidad, ¿es para quién? Para Israel. No, sí, pero en el verso 32, a los que obedecen. Pero el espíritu de santidad es poder de Dios, ¿para qué? Para ser testigos. Hechos capítulo 1. Quédense en Jerusalén y recibiréis poder de lo alto cuando haya venido el espíritu de santidad. Y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el resto de la tierra. Ezequiel 36:27 dice: pondré mi espíritu en vosotros, dice el Eterno, pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en, y dice, ¿andar en qué? En mis estatutos, en mis mandamientos, en mis leyes, en obediencia, es decir, en obediencia. El espíritu viene para tener poder, para ser testigo. ¿Testigo cómo? Obedeciendo. Ezequiel 36:27. Pondré mi espíritu en vosotros y haré. Él va a hacer que nosotros andemos en obediencia. ¿A qué? A su palabra, a su mandamiento. Pero el espíritu de santidad viene a los que obedecen. Entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? Si no viene primero el espíritu de santidad, yo no puedo obedecer. Pero si no obedezco, no viene. No, no está diciendo eso. Está diciendo, lo que pasa es que el espíritu de santidad viene y me hace obedecer. Y si yo obedezco, ¿qué pasa? Recibo más. ¿Sí o no? Eso está diciendo ahí. Porque todo, el principio de todo es el Eterno. Y el Espíritu viene de arriba. El Espíritu de santidad viene del Santo. La fe, la emuná viene del Santo. El amor viene del Santo. La vida, todo viene de Él. Entonces, cuando el Espíritu viene a mi vida y me hace obedecer, y yo obedezco, entonces, ¿qué pasa? Viene más, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Es como la aurora. ¿Cómo es ese verso que dice la aurora y que crece y que va aumentando? ¿Dónde está eso? ¿Salmos qué? Mi papá. ¿Salmo qué? El justo es como la luz de la aurora hasta que el día es ¿cierto? ¿Con qué se arranca? ¿Cómo fue el principio? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y la luz resplandece en las tinieblas, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no vienen a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Juan capítulo 3, ¿sí o no? Mas el que practica la verdad, Juan 3:21, viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Estamos bien? El espíritu de santidad viene ¿sobre quién? Sobre los que obedecen. ¿Los que obedecen qué? Proverbios 18:4. Ah, no es Salmo, es Proverbios. Mas la senda de los justos Como la luz de Proverbios 18:4. lleva de momento hasta que el día es perfecto. El espíritu de santidad viene ¿sobre quién? Sobre los que obedecen. ¿Usted quiere hablar en lenguas? Obedezca. ¿Obedezca qué? El mandamiento, la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha exaltado a Yehoshua, lo ha puesto como príncipe, como salvador, para dar a Israel arrepentimiento, perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. El Espíritu Santo da testimonio también, porque es dado a los que obedecen. ¿A los que obedecen qué? La palabra de Dios, que empieza en Génesis, no en Mateo. No lean desde Mateo porque van a tener un problema de interpretación. Si siguen leyendo desde Mateo, van a tener problemas de interpretación. ¿Quieren leer a Mateo? ¿Quieren entender a Mateo? Lean desde Génesis. ¿Quieren entender Apocalipsis? Lean desde Génesis. ¿Quieren recibir el Espíritu Santo? ¿Quieren recibir el Espíritu de Santidad? Obedezcan, obedezcan, obedezcan. Les manda a decir Pedro. No este tipo aquí, no. Les manda a decir Pedro.
Léalo, Hechos capítulo 5, verso 31 en adelante, desde el 29, siquiera mejor, porque dice Pedro en el 29, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ojo, puede ser muy pastor, puede ser muy cura, muy teólogo, muy estudiado, pero si está torciendo esta escritura, si no la lee desde el principio, si le está robando la bendición de ser hijo de Israel, si le está robando la bendición, le está robando la adopción, porque Jesucristo nos adopta, nos toma de la lejanía y nos hace cercanos a los pactos y a la promesa. Efesios 2, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Vamos bien? Hermana Dana, siga capítulo 5, verso 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacase fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los 37. Sí, lo que eso me acuerda que ya me han dicho varias veces. Vea, esa goma, esa seta en que ustedes están, eso es de Dios. Si eso es de Dios, vamos a ver si eso permanece. Me han dicho, me trajo a memoria eso. Porque está hablando de Teudas, que era un qué, ¿ven? Teudas era un 5, Mesías, 37. Y se le unieron un montón. Y cuando un murió, Cristo, fue un Cristo. todo el mundo, no pasó nada con eso. Eso me están diciendo a mí, pero ¿a qué va a y verá que le acaba el evangelio. Eso me han dicho a mí varias personas, seriamente. Me vino memoria de O que me vaya para otro lado, no hay problema. Mira, a ver qué, No, eso no me muere. a ver qué barbado viene y coge el... Pero lo que ellos quieren decir, no tanto por él, sino que es como es de Dios. Que eso más bien es del diablo. O que otro barbado coja. Y que estos 5 creídos que habemos, dentro de muy poquito, no va a quedar nadie por ahí. Como quien dice, mijo, le va a tocar volver aquí al sistema de nosotros. Eso es lo que me han dicho a mí varias veces. No, yo no creo eso. Y yo les digo aquí públicamente, así se muera él, se vaya. Ustedes, los hijos de este evangelio, porque no me hay. No hay más. Siga, joven. Yo sigo mi Jesús. Sí, claro, en el evangelio de verdad, de Apocalipsis. 37, ¿vale? 37, ya yo el 37. No lo he leído. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Un momentico, vea. Entonces, aclarando lo que dice el hombre, vea. Teudas fue un Cristo. Fue un Cristo, o un falso Cristo, pues. Fue un Cristo que no cumplió, entonces un falso Cristo. Y luego también menciona a Judá, el Galileo, y dice que de dónde, ¿sí o no? Otro falso Cristo, otro Cristo que se levantó, otro Mesías que se levantó, pero tampoco cumplió. Se murió y no pasó nada. Muchos Cristos se han levantado, muchos Mesías se han levantado. Por eso cuando usted predica que el verdadero Mesías es Yehoshua, ahí es cuando los hace referencia a la Biblia que escribe: no prediquen más en ese nombre y no crean más en ese nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Yehoshua Anosri, en Jesús de Nazaret. No predique más ese nombre, no predique más que ese Yehoshua, ese Jesús de Nazaret es el Mesías descrito, prometido, profetizado en el Antiguo Testamento. Siga, hermana. 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta
o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Les intimaron, les ordenaron que no dijeran más que Jesucristo, que Yehoshua, que Jesús de Nazaret es el Mesías. Sigan. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar que Jesucristo, que Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y matasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías, Señor y Cristo. Esto es lo que predicaban ellos. Jesucristo es el Mesías. Un tal Teófilo, ¿cómo es? Un tal Teudas, no, ese no fue. Un tal Judas el Galileo, no, ese tampoco fue. Jesús de Nazaret, este es el verdadero Mesías y la vida eterna. ¿Sí estamos? Eso es creer en el nombre. Eso es creer en el nombre, eso es predicar en el nombre de Jesucristo. No es llenarme la boca diciendo Jesús para arriba y Jesús para abajo. Porque por ahí hay una religión que se reúne un día en el año y hacen 1000 Jesuses. Y no por eso se salvan. No por eso se salvan. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero somos salvos para buenas obras, para hacer obras justas. Pero primero tenemos que ser hechos justos para poder ser justificados. Para poder ser hechos justos tenemos que ser justificados. Efesios 2:5. Entonces ahora están en la gracia. Ahora entonces la gracia nos habilitó para hacer justicia. ¿Para qué nos habilita la gracia? Para hacer justicia. Entonces, ¿qué es estar bajo la gracia? Es andar en justicia. Entonces, terminemos diciendo: ahora os digo, verso 38, desentendeos de esos hombres, déjenlos en paz, porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podéis deshacer, no seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. ¿Por cuántos caminos, por cuántos continentes, por cuántos problemas, por cuántas guerras, por cuántos, ¿cómo lo dijera yo? Maranata joven. ¿Por cuántos imperios pasó este evangelio? Esta escritura que tenemos nosotros, ojo, vea, esta escritura que tenemos nosotros, esta Biblia que se compone de 66 libros, los 27 del Nuevo Testamento. La Iglesia Católica los organiza. No, que no fue la Iglesia Católica, que fue el monje no sé quién y el monje no sé quién. ¿Y ellos de dónde eran? De la Católica. Bueno, la Iglesia Católica Romana nos dio 27 libros del Nuevo Testamento, los organizó y dijo, vea, estos son. Excluyó unos y excluyó otros, no sé qué, y nos dio estos. Nos dio estos libros, vea. La Iglesia Católica Romana llegó a Sudamérica, a Centroamérica y Sudamérica, y trajo una Biblia. Vino la Iglesia Católica y trajo una Biblia para Centroamérica y Sudamérica. Los protestantes llegaron a los de Inglaterra, los británicos llegaron allá a la parte norte del continente y trajeron la Biblia. El continente europeo trajo la escritura. ¿Por dónde ha pasado esa escritura? Esta escritura ha pasado por donde usted quiera, por muchas manos. A propósito, el Nuevo Testamento lo han manoseado lo que usted quiera. Le han puesto, le han quitado. No hay textos originales que puedan decir este es el original. No, tenemos textos griegos de la copia, de la copia, de la recopia, de la contracopia, y todo el mundo copia y recopia, y unos quitan, otros ponen. ¿Cómo sabemos que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que el Nuevo Testamento es escritura, sagradas escrituras?
por lo que esté confirmado con el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no puede contradecir el Antiguo Testamento. Pablo, cuando habla de las Sagradas Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. Cuando Pedro toma las Sagradas Escrituras, toma Antiguo Testamento. Cuando Juan habla de las Sagradas Escrituras, toma Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos que lo que escribió Pablo es inspirado por Dios? Porque Pablo tiene que sacar lo que escribe, lo saca del Antiguo Testamento. Por eso dice, como está escrito, como dice el profeta, como dice el Salmo. Pablo hace lo mismo, Pedro hace lo mismo. Esto tiene que seguir hasta cuando Yehoshua venga en las nubes, que todo le verá. Hasta ese día predicaremos. Hasta ese día predicamos. Ahora sí, compañera, ¿cuánto va? Bueno, ya páguelo ya. Maranata, saludos a todos.